chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una vez más a esta nuestra clase virtual, video de YouTube, lo que sea. Como habíamos quedado que no sabemos qué es, pero al final de cuentas es. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre la situación de México en la década de los 60, 70 y un poco también pegado a los 80. Específicamente hablando del tema de guerrillas, las guerrillas tanto urbanas como rurales dentro de nuestro país. La situación, recordemos, en México para esas décadas no era digamos, muy buena y muy alentadora. Por una parte, a nivel económico, México seguía aferrándose a aquel modelo estabilizador que intentaba desarrollar cada vez más la industria, lo cual lo llevaba cada vez más a depender tanto de manera industrial como comercial con Estados Unidos y también acercarse peligrosamente a este vínculo con los Estados Unidos, lo cual después se va a representar también en el Tratado de Libre Comercio, que no va a beneficiar tanto a México, pero que es el resultado perfecto de cómo México poco a poco se iba ligando su economía a la economía estadounidense, lo cual no iba a ser muy favorecedora para el mismo modelo económico. Sin embargo, el gobierno en aquel momento se estaba aferrando a mantener ese modelo económico porque era prácticamente lo que estaba más o menos funcionando dentro de la economía en el país. A nivel político teníamos entonces también toda esta situación de la guerra sucia de la cual ya hemos platicado, los movimientos sociales, tanto gremiales, el movimiento de 68, que fue que platicamos la clase anterior, y todo eso provocaba entonces distintas tensiones dentro de la sociedad. México para la década de los 60 y de los 70 era un México sumamente controlado por el gobierno, porque no podía permitir obviamente que la sociedad estuviera en contra de las medidas políticas y económicas que estaba llevando a cabo. Eso obviamente bajaba la forma de que el mundo viera a México y que no tuviera obviamente mayor manera de tener un comercio. Los gobiernos priistas, entonces, recordemos que son de los que estamos platicando, van a intentar controlar cada vez más a la sociedad. Las situaciones económicas provocaban entonces que los marginados se volvieran cada vez más marginados. Ustedes lo vieron en la película de los olvidados, la peliculita que vimos a clases anteriores. En esa peliculilla se ve muy bien la situación de los grupos marginados, principalmente de pobreza, que les va mal y después les va a ir mucho peor por la misma situación. Ahora imaginemos qué sucedía en el campo. No todos estos modelos económicos se perjudicaban a la situación urbana, en la situación rural, en la situación del campo va a ser peor. Los campesinos que se van a revolver con los indígenas y todo lo que nos quedaba desde la antigua en Nueva España van a seguir siendo la clase social más marginada de todos. No sé, a los en la ciudad, que los ve todo el mundo, que pueden gritar un poquito, el gobierno hacía lo que quería con ellos. Ahora imaginemos en el campo, donde nadie los escuchaba gritar, en donde tanto las empresas transnacionales que cada vez iban en aumento como el mismo gobierno, pues provocaba cualquier situación en los campos. Es ahí entonces principalmente donde se van a desatar y se van a llevar a cabo las primeras guerrillas. Una guerrilla, a diferencia de un movimiento social, es cuando el pueblo decide tomar el poder en sus manos. Decide entonces que ya no hay más diálogo, que ya no importa un movimiento, entiende que el gobierno no va a entender con un cartel, con una huelga, con una protesta, con un plantón afuera del Zócalo, y decide entonces que la única manera en la cual el gobierno reacciona es con la violencia, y deciden tomar las armas. Comienzan entonces a formarse estas guerrillas. La misma población toma las armas y le declara la guerra a su gobierno con tal de obtener un poco de justicia social, un poco de igualdad social, que sean tratados iguales, que ya no les arrebaten sus tierras como todavía se hacía, que no los vayan a
seguir tanto controlando, y obviamente el gobierno actuaba de la única manera en la que sabía actuar en estas décadas, con violencia, con represión, con el ejército, se va a desatar una violencia horrible dentro de estas guerrillas o debido a estas guerrillas. 68 nos dejó muy claro que el gobierno estaba dispuesto a reaccionar de la manera en la que fuera con tal de mantener lo que ellos denominaban la paz. Y lo hace a plena luz, lo hace en la ciudad, lo hace en el centro del país, en la Ciudad de México, que no va a ser en el campo, que no va a ser en aquellos lugares donde la mayor parte de la población no ve, en aquellos lugarcitos y comunidades rurales en lo más alto y profundo de la selva guerrerense, chapaneca, etcétera, donde obviamente no llegan los medios, donde no llegan muchas cosas, y ahí es donde se va a desatar una violencia horrible como parte de estas guerrillas. Sin embargo, llega un punto, imaginemos también el lado de la población. No te escucha nadie, ni siquiera el gobierno, los que deben de ver por tus derechos no lo están haciendo, prefieren darle la razón y los derechos sobre ti, sobre tus cosas, sobre tus productos. No tienes absolutamente nada y llegan los extranjeros o los propios mexicanos que tienen más poder que tú a quitarte absolutamente todo. Y tu gobierno, en lugar de protegerte, en lugar de apoyarte, los apoya a ellos. Y te pega a ti, te controla a ti y ejerce toda la guerra sucia contra ti. Es ahí entonces donde el campesino dice basta. Basta, y hace lo único que puede hacer: tomar las armas, juntar el poquito dinero que tiene, ir y comprar armas de tráfico, obviamente ilegal, o con lo que tenían, y levantarse en armas, porque era el único caminito que podían llegar a hacer. Las guerrillas en México tienen una historia enorme y muy antigua. La misma revolución surge así, con guerrillas, la guerrilla de Zapata, la guerrilla de Villa, la guerrilla de todos estos caudillos revolucionarios. Es decir, la historia en México en cuanto a guerrillas es sumamente amplia y han provocado grandes cambios. De ahí entonces es donde surge esta tradición. La guerrilla lo vamos a dividir en dos grandes partes: las guerrillas urbanas, que son las que ocurren dentro de la ciudad, y, como vamos a comenzar ahorita, las guerrillas rurales, es decir, en el campo, donde surgen todas estas situaciones que estamos platicando. La primera gran guerrilla que vamos a platicar, 1943, a 1962, con Rubén Jaramillo en Morelos. Rubén Jaramillo era un agricultor, un campesino dedicado principalmente al azúcar, donde su comunidad se vivía todas estas situaciones de que llegaban principalmente las grandes industrias azucareras basadas en los extranjeros o con dominio extranjero, los cuales les arrebataban prácticamente todo a los campesinos. No había precios justos, no había una situación justa. En cuanto reclamaban, inmediatamente eran controlados por el gobierno, y toda esta guerra sucia, recordemos, golpes, torturas, desapariciones, etcétera, muertes así abiertos, ya no había nada que ocultar. Total, es el campo, son campesinos, nadie los va a pelar, y era la única manera en la que sucedían las cosas. Rubén Jaramillo entonces consolida todo un grupo sindical de campesinos del azúcar y comienza su batalla en contra de estas grandes industrias azucareras del 43 al 62, que es donde va a fallecer. Poco a poco logran cosas, toman las armas, violentan muchas de las industrias agricultoras, quemaban algunos campos de cultivo, etcétera. Había golpes, había violencia. Sin embargo, el gobierno, una noche en 1962, están todos dormidos en las casas de todos estos lugares, principalmente en el Rubén Jaramillo, donde vivía con toda su familia. Llega un ejército armado, son golpeados y su casita con todos ellos adentro es quemada. Con la muerte de Rubén Jaramillo termina ahí esa guerrilla en contra de la industria azucarera. Resultado, el Estado ejerce su poder, su fuerza, guerra sucia, y termina esa guerrilla. Otra de las guerrillas que vamos a platicar, las dos van ligadas porque suceden en el mismo lugar. Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, en lo que yo llamo Ayotzinapa y el origen del mal.
La escuela rural normal Ayotzinapa en el municipio, de Tixtla, junto de Iguala, en lo que es la zona de Guerrero, los Altos, la Sierra de Guerrero. Recordemos que Guerrero es un estado que tiene geográficamente muchas cosas, no tienes costa, pero tiene también muchas montañas. Tiene montones de municipios y hasta el día de hoy sumamente pobres. La historia de Guerrero en cuanto a inseguridad es sumamente amplio, es uno de los estados más golpeados tanto por la pobreza y distintas situaciones que lo van a tener. La escuela normal rural de Ayotzinapa, entonces traída por una fama sumamente horrible hace unos años para acá, donde 43 estudiantes, prácticamente un camión secuestrado, y hasta el día de hoy no se sabe dónde quedaron sus cadáveres, ligados al asunto del narcotráfico, ligados también obviamente a asuntos de Estado. Nadie sabe qué pasó en esos territorios. Guerrero también actualmente es uno de los territorios con más violencia en cuanto a narcotráfico que existe en el país. Sin embargo, la historia de Ayotzinapa no empieza hace unos años con los 43. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una escuela que desde la década de los 60 empezó a marcarse mucho justamente por estas situaciones. Una escuela que es marcada históricamente hablando por sus estudiantes por ser rebeldes, por gritarle al gobierno, por pelear por las condiciones de los campesinos, por las condiciones de los indígenas. Obviamente es una escuela normal rural, es decir, ahí van las personas a estudiar para ser maestros en las comunidades rurales. Entonces son personas que están acostumbradas a pelear para darle un poco de los que no tienen absolutamente nada y se les arrebata todo en contra del gobierno. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa justamente en esta década de los 60 comienza a hacerse esa fama, esa digamos postura de ser rebelde, contestataria en contra del Estado y un toquecito de comunista. Obviamente no va a ser la excepción en el asunto de las guerrillas. Estas dos guerrillas que estamos platicando, de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas, son dos guerrillas, son dos profesores egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los dos, y los dos obviamente van a marcar también el inicio de toda esta guerra y de toda esta identidad contestataria que tiene la escuela de Ayotzinapa. Por eso no es nuevo. Si entendemos esto, si entendemos la figura de Genaro Vázquez Rojas y principalmente de Lucio Cabañas, podemos entender también una parte del por qué se da el asunto de los 43 y por qué es tan importante y como símbolo también en cuanto a la violencia de Estado dentro de nuestro país. No se entiende una cosa sin la otra. No, si no entendemos Lucio Cabañas, si no entendemos esto en los 60, no podemos entender bien el asunto de los 43. Genaro Vázquez Rojas, entonces, 1960-1972. Profesor normal rural egresado de la escuela de Ayotzinapa, y era un profesor que comienza a ver que las injusticias en el territorio de Guerrero, en los municipios de Guerrero, son brutales, ¿no? El Estado no hace absolutamente nada, hay muchísimos problemas con los profesores, porque lo poquito recursos que les llegan a nivel estatal o a nivel federal se los quitan los mismos dirigentes municipales, porque la comunidad es sumamente pobre, porque no tienen lo básico, porque aparte son violentados muy frecuentemente, y decide hacer un grupo para pelear por la igualdad de las personas en el territorio de Guerrero. Incluso al principio es un partido político popular, Lucio Cabañas está con él en un principio, están juntos y gana las elecciones de uno de los municipios de Guerrero, pero obviamente no es oficializado, o el Estado no lo va a aceptar así tal cual, y entonces pues termina como toda la parte y toda la situación ahí. Sin embargo, él no va a terminar, termina la situación política, pero él continúa la guerrilla, continúa haciendo movimientos dentro del estado de Guerrero, cada vez ampliaba más, cada vez iba a muchos lugares, es preso 3 veces, liberado con uso de violencia. Obviamente la guerrilla iba, hacía el caos, que incendiaba la cárcel y lo sacaban de ahí, cada vez que lo iban y lo tomaban preso, obviamente la guerrilla iba y lo rescataba inmediatamente
inmediatamente, enfrentamientos muy fuertes. Aunque Genaro Vázquez Rojas llega un momento en el que decide mejor calmar un poco la situación, ya no irse tanto del lado de la guerrilla, de la violencia, sino un poco más de los asuntos políticos. Ahí es donde se separa Lucio Cabañas y cada quien sigue su caminito. Genaro Vázquez Rojas continúa hasta 1972, donde llega un momento en el que va a dar como una especie de gira para que lo conocieran más, iba al rumbo de Morelia y en una de las carreteras, dicen los que iban con él, una curva peligrosa, el vehículo donde iban se vuelca, cae y dicen los medios oficiales que fallece de un golpe o de golpes craneoencefálicos de tan fuertes que hubo el choque. Los que iban con él dicen que no es cierto, que no iba tan mal, no, que sí fue un choque, que sí traía golpes, que sí traía contusiones, pero no como para provocarle la muerte de una manera tan rápida. La manera oficial o la muerte oficial dice que cuando él llega al hospital en Morelia, él ya iba muerto por los golpes del accidente. Los que iban con él dicen que obviamente no, que cuando se lo lleva a la ambulancia de ahí, pues él iba bien, él no iba como tan mal. Era como, sí, en qué parte de, incluso se llegó a decir que los golpes o la fractura que traía en el cráneo eran debido a impactos de bala y no así del choque como tal. Al final de cuentas, y lo dejaron morir, que es también de las versiones más comunes o que se llevan a cabo sobre la muerte de Genaro Vázquez Rojas, es que lo golpean más después del choque y obviamente lo dejan morir en ese aspecto. Termina ahí el movimiento de Genaro. Sin embargo, los movimientos en el territorio de Guerrero no terminan. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, entonces, traída por una fama sumamente horrible hace unos años para acá, donde 43 estudiantes, prácticamente un camión, secuestrado, y hasta el día de hoy no se sabe dónde quedaron sus cadáveres, ligados al asunto del narcotráfico, ligados también obviamente a asuntos de Estado. Nadie sabe qué pasó en esos territorios. Guerrero también actualmente es uno de los territorios con más violencia en cuanto a narcotráfico que existe en el país. Sin embargo, la historia de Ayotzinapa no empieza hace unos años con los 43. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una escuela que desde la década de los 60 empezó a marcarse mucho justamente por estas situaciones. Una escuela que es marcada históricamente hablando por sus estudiantes por ser rebeldes, por gritarle al gobierno, por pelear por las condiciones de los campesinos, por las condiciones de los indígenas. Obviamente es una escuela normal rural, es decir, ahí van las personas a estudiar para ser maestros en las comunidades rurales. Entonces son personas que están acostumbradas a pelear para darle un poco de los que no tienen absolutamente nada y se les arrebata todo en contra del gobierno. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, justamente en esta década de los 60, comienza a hacerse esa fama, esa, digamos, postura de ser rebelde, contestataria, en contra del Estado y un toquecito de comunista. Obviamente no va a ser la excepción en el asunto de las guerrillas. Estas dos guerrillas que estamos platicando, de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas, son dos guerrillas, son dos profesores egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los dos, y los dos obviamente van a marcar también el inicio de toda esta guerra y de toda esta identidad contestataria que tiene la Escuela de Ayotzinapa. Por eso no es nuevo. Si entendemos esto, si entendemos la figura de Genaro Vázquez Rojas y principalmente de Lucio Cabañas, podemos entender también una parte del por qué se da el asunto de los 43 y por qué es tan importante y como símbolo también en cuanto a la violencia de Estado dentro de nuestro país. No se entiende una cosa sin la otra. Si no entendemos Lucio Cabañas, si no entendemos esto en los 60, no podemos entender bien el asunto de los 43. Genaro Vázquez Rojas, entonces, 1960-1972.
profesor normal rural egresado de la escuela de Ayotzinapa. Era un profesor que comienza a ver que las injusticias en el territorio de Guerrero, en los municipios de Guerrero, son brutales, ¿no? El Estado no hace absolutamente nada, hay muchísimos problemas con los profesores, porque lo poquito recursos que les llegan a nivel estatal o a nivel federal se los quitan los mismos dirigentes municipales, porque la comunidad es sumamente pobre, porque no tienen lo básico, porque aparte son violentados son violentados muy frecuentemente, y decide hacer un grupo para pelear por la igualdad de las personas en el territorio de Guerrero. Incluso al principio es un partido político popular, Lucio Cabañas está con él en un principio, están juntos y gana las elecciones de uno de los municipios de Guerrero, pero obviamente no es oficializado, o el Estado no lo va a aceptar así tal cual, y entonces pues termina como toda la situación ahí. Sin embargo, él no va a terminar, o sea, termina la situación política, pero él continúa la guerrilla, continúa haciendo movimientos dentro del estado de Guerrero, cada vez ampliaba más, cada vez iba a muchos lugares, es preso 3 veces, liberado con uso de violencia, obviamente la guerrilla iba hacia el caos, que incendiaba la cárcel y lo sacaban de ahí, cada vez que lo iban y lo tomaban preso, obviamente la guerrilla iba y lo rescataba inmediatamente, enfrentamientos muy fuertes. Aunque Genaro Vázquez Rojas llega un momento en el que decide mejor calmar un poco la situación, ya no irse tanto del lado de la guerrilla, de la violencia, sino un poco más de los asuntos políticos. Ahí es donde se separa Lucio Cabañas y cada quien sigue su caminito. Genaro Vázquez Rojas continúa hasta 1972, donde llega un momento en el que va a dar como una especie de gira para que lo conocieran más, iba al rumbo de Morelia, y en una de las carreteras, dicen los que iban con él, una curva peligrosa, el vehículo donde iban se vuelca, cae, y dicen los medios oficiales que fallece de un golpe o de golpes craneoencefálicos de tan fuertes que hubo el choque. Los que iban con él dicen que no es cierto, que no iba tan mal, no, que sí fue un choque, que sí traía golpes, que sí traía contusiones, pero no como para provocarle la muerte de una manera tan rápida. La manera oficial o la muerte oficial dice que cuando él llega al hospital en Morelia, él ya iba muerto por los golpes del accidente. Los que iban con él dicen que obviamente no, que cuando se lo lleva a la ambulancia de ahí, pues él iba bien, él no iba como tan mal. Era como sigue, en qué parte incluso se llegó a decir que los golpes o la fractura que traía en el cráneo eran debido a impactos de bala y no así del choque como tal. Al final de cuentas, y lo dejaron morir, que es también de las versiones más comunes o que se llevan a cabo sobre la muerte de Genaro Vázquez Rojas, es que lo golpean más después del choque y obviamente lo dejan morir en ese aspecto. Termina ahí el movimiento de Genaro. Sin embargo, los movimientos en el territorio de Guerrero no terminan. Siguiente guerrilla, la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas de 1960 a 1974, líder y fundador del Partido de los Pobres. Seguimos, otro profesor egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Misma situación, platicábamos hace rato, estuvo durante un principio en el movimiento de Genaro Vázquez Rojas. Sin embargo, Lucio Cabañas era un poco más violento en ese aspecto. Él sí, a diferencia de Genaro Vázquez Rojas, entiende que el gobierno, o él cree que el gobierno no va a reaccionar de manera pacífica, que la única manera en la cual tiene para que el mundo voltee a ver las condiciones de los campesinos en la zona de Guerrero es con la violencia. Ese era el objetivo, hacer ruido de una manera violenta, de esta forma declarándole la guerra al ejército mexicano para que voltearan a ver cuál era la situación en realidad en Guerrero y que en realidad se hiciera algo por el Estado que estaba pasando por situaciones muy complicadas. Lucio Cabañas con este partido de los pobres empieza entonces una de las guerrillas más violentas, más significativas y también importantes, incluso famosas dentro de esta época en nuestro país.
Se le van a atribuir muchas cosas, llega a los pueblos, incluso va a secuestrar a un diputado que era en aquel momento el candidato al gobierno de Guerrero. Lo secuestran, sin embargo ese mismo año del secuestro es la vez que termina el movimiento de Cabañas. Cabañas simbolizaba una esperanza muy fuerte en los campesinos de Guerrero, en toda la zona de Guerrero, incluso en sus zonas aledañas. El nombre de Lucio Cabañas como este líder, como este profesor que encabezaba todo este movimiento en contra del gobierno, empezaba peligrosamente a expandirse por los territorios del país. Por eso para el Estado va a ser de vital importancia terminar de raíz la guerrilla de Lucio Cabañas, y eso es justo lo que va a suceder. Para 1974, justo en ese año que secuestran al diputado y candidato, obviamente lo secuestran solamente por momentos, es liberado por el ejército. El punto también no era mantenerlo cautivo, sino dar un golpe muy fuerte para que obviamente a la población volteara a ver lo que estaba haciendo la guerrilla y lo que sucedía en Guerrero. Ese mismo año las versiones nos dicen que llega un convoy armado, llegan obviamente militares al pueblito donde él se escondía en la montaña guerrerense. Llegan, él cuando los ve sabe que van por él, corre hacia las montañas, es perseguido. Tiempo después, días después, baja de la montaña a los que los iban persiguiendo con la noticia de que Lucio Cabañas ha muerto, de que lo han asesinado. Y allí es donde empiezan incluso todos los mitos y las versiones sobre la muerte de Cabañas. No hay quienes dicen que en realidad él, al ver que ya lo iban a atrapar, toma su arma, un rifle muy largo que tenía, y se lo pone entre la cabeza, el cuello, y se provoca él mismo su muerte. Sin embargo, los que dicen también que vieron el cadáver, no hablan sobre esa herida. Muchos también se decía que había sido enterrado en un cementerio que se encontraba en la sierra, por lo cual su cadáver no bajó. Hasta hace unos años todavía era un mito la muerte de Cabañas, y sabía si en realidad era su cadáver o no era su cadáver. Inclusive comenzaron las versiones que sí estaba vivo, que había logrado escapar, pero que ya no quería seguir en la guerrilla, o que incluso su cadáver se le habían llevado a otros lugares, etcétera. Sin embargo, para muchos campesinos, para muchos guerrerenses, la historia sobre la muerte de Cabañas simbolizaba incluso una esperanza. Al no ver su cadáver, ellos creían que en cualquier momento, que en cualquier día iba a bajar de la montaña donde había desaparecido un día, y que iba a continuar con la guerrilla. No era el símbolo de la esperanza, de que las cosas pudieran cambiar para muchos que apoyaban su idea o que apoyaban la guerrilla como tal. Era la manera en la cual ellos apoyaban al sujeto que les había dado voz, que les había dado un poco de esperanza bajo esa situación. Sin embargo, nunca apareció. Hasta hace unos años inclusive había como especie de movimientos para abrir la tumba, hacer pruebas de ADN, etcétera, para ver en realidad su cadáver, pero al final la historia, sabemos versiones oficiales que son con las que nos quedamos, las establecidas, nos hablan de eso, que fallece en 1974 por este grupo paramilitar armado. Hay un documental, hay varios documentales sobre él que ustedes pueden checar. Hay uno muy bonito que se encuentra en YouTube que se llama La guerrilla y la esperanza, Lucio Cabañas, que es un documentalito que nos habla obviamente de cómo surge esta guerrilla y de cómo también eran las condiciones en Guerrero, para que la única respuesta que tenían accesible hacia ellos era obviamente este movimiento armado como tal. Entonces, si tienen la oportunidad, si les interesa un poquito más el tema, véanlo, no se van a arrepentir, está muy bonito ese documental. Nos vamos entonces ahora a las guerrillas urbanas, es decir, a las que van a surgir dentro de la ciudad. Después de 1968, platicamos en la clase anterior, los movimientos sociales también toman un camino más violento. No se dan cuenta que el gobierno no va a entender con marchas pacíficas, silenciosas, como lo fueron las del 68, y que había reaccionado con una violencia obviamente inaudita y sumamente fuerte en contra de los estudiantes, en contra de los manifestantes, y se van por un lado más violento, no por un lado basado obviamente en estas guerrillas.
Las guerrillas en las zonas urbanas van a ser un poco más visibles, obviamente, porque están en las ciudades, básicamente basados en la violencia. Tomaban algunos sitios importantes como algunas alcaldías, algunos incluso cuarteles militares. Era muy común también que en aquellos momentos estas guerrillas ponían como explosivos de los que comenzaban a ser centros comerciales muy importantes para llamar obviamente la atención e intentar cambiar un poco las situaciones del país. De las más importantes y reconocidas, el Comando Armado del Pueblo, la Federación de Estudiantes Revolucionarios, el Frente Urbano Zapatista. Tenemos también otra de las más comunes por sus distintas manifestaciones de violencia, la Liga Comunista 23 de septiembre. Ya para la década finales de los 70, ya para los 80, todas estas guerrillas se terminan, se diluyen. El Estado, obviamente el ejército, encuentra sus principales líderes, son desmantelados sus cuarteles, les quitan obviamente sus armas, son golpeados, torturados, muchos desaparecidos, muchos obviamente llevados a la cárcel y por delitos en contra del Estado y que se encontraron ahí durante muchísimos años. Y también que dentro de las ciudades la misma sociedad comienza a rechazar la violencia. En un principio apoyan muchísimo a estas guerrillas, inclusive platicamos que el movimiento del 68 se vuelve enorme justamente por el apoyo de muchísima parte de la sociedad. Sin embargo, las guerrillas ya no tienen todo ese apoyo, la gente ya está harta de la violencia, ya es demasiada violencia por parte del Estado como que para que la sociedad también empiece a dar una respuesta violenta y deciden ya no apoyarlas. Poco a poco entonces las guerrillas dentro de la ciudad se van diluyendo un poco. Ya para la década de los 80 ya no vamos a tener tantos problemas en cuanto a guerrillas o manifestaciones, ya los problemas van a ser otros. Como menciones especiales dentro de ese tema tenemos a Rosario Ibarra, una mujer conocida históricamente hablando por ser una peleadora en contra de la guerra sucia y a favor de los derechos. Una mujer que pierde a su hijo, que no lo vuelve a encontrar, desaparecido. No tiene obviamente la suerte de encontrarlo, un chico que se pierde en las manifestaciones, y ella inicia toda una campaña para que los presos políticos sean liberados, para que los cadáveres de los chicos desaparecidos, si ya están muertos, obviamente sean regresados a sus familias y obviamente que toda la situación de la guerra sucia termine. Rosario Ibarra se convierte en una gran referente en cuanto a la lucha en contra de esta guerra sucia y de los derechos humanos de todos los chicos que sufrieron en aquellos momentos. Y la situación del voto de las mujeres. A partir o desde 1911, cuando comienza la revolución, hemos platicado también, la mujer revolucionaria es un papel importantísimo. A partir de ese momento, la mujer comienza a pelear por su derecho a voto. Ya se había establecido que el hombre podía votar, pero no así la mujer. Y la mujer obviamente empieza a pelear sus derechos políticos. Para 1911, en medio de todo este caos revolucionario, comienzan sus peleas específicas por sus derechos. Sin embargo, no se logra nada. Para 1935 vuelven estas luchas de mujeres, manifestaciones, pancartas, movimientos, exigiendo lo que en realidad ya estaba dentro de una constitución, pero era un tecnicismo. Todos tenemos derecho al voto siendo mexicanos, sin embargo no se les permitía a las mujeres votar, no se daba como que la aclaración. Es hasta 1952 con Adolfo Ruiz Cortines el que da la aceptación. Ya Alemán y ya también Cárdenas habían como visualizado un poco la situación por las manifestaciones que se dan en sus sexenios, pero no va a ser hasta 1952 cuando se aclara y dentro de la Constitución y queda ahora sí específico que la mujer tiene derecho a voto. Y a partir de ahí la pelea por los derechos, por la igualdad de las mujeres va a comenzar en México, no va a ser nueva, no van a tener que pelear, van a tener que hacer también grandes movimientos, grandes manifestaciones para tener lo que podemos tener el día de hoy, también un lugar donde trabajar y quitar un poco la desigualdad que existía de género todavía
en algunos años, inclusive en algunos lugares todavía se tiene un poco esa situación. Con eso terminamos entonces el tema sobre guerrillas. Es muy probable que este vaya a ser nuestro último tema del ciclo. Nos faltó todavía ver un poquito más de cosas. Sin embargo, pues por las condiciones obviamente no nos los permiten. Recordamos de manera rapidita que comenzamos nuestro análisis desde la época prehispánica, antes de la guerra de los españoles. Vimos cómo estaban las civilizaciones prehispánicas, lo que conocemos como el México antiguo, cómo se relacionaban los sacrificios, su cosmovisión, la llegada de los españoles y el encuentro de estos grandes mundos, la conquista, después la colonia, la instauración de la Nueva España como una gran colonia. Con poco a poco se busca y se logra la independencia del territorio y los 1.000 problemas que va a tener en un principio el México independiente. Todos los problemas que tiene a nivel local, a nivel extranjero también, los intentos de las distintas intervenciones extranjeras, la guerra contra Estados Unidos, los dos problemas que va a tener con Francia, que van a ser de los más graves, etcétera. México pierde territorios, bla bla bla, 1.001 cosas, hasta que poco a poquito intenta solucionar su situación con Benito Juárez, no lo consigue tal cual, es hasta Porfirio Díaz y viene entonces el porfiriato. El momento en el que México se convierte en una gran potencia en cuanto a materias primas, pero todo a costa de los asuntos sociales, e inicia entonces revolución. Vienen estos 7 años de guerrillas o de conflictos internos que no se daban a entender mucho. Sin embargo, en 1917 la Constitución marca el fin y los derechos de muchas de estas cosas que eran las causas de revolución, y por fin se logra tener muchos de estos derechos dentro de una constitución. Y después de todo lo que platicamos últimamente del México postrevolucionario, el México moderno, hasta dejarlo aquí en la década de los 80. Nos faltaron todavía muchas cosas bien interesantes, prácticamente toda la década de los 90, que es lo divertido. Pero si quieren entender un poquito más de su México contemporáneo, yo sé que les encanta ver Netflix y les encanta ver series. Entonces hay una serie todavía muy buena en Netflix que habla acerca de la década del año específico del 94, que habla de los 90. Es importantísimo para entender también lo que sucede el día de hoy dentro de nuestra realidad, ese año o esa década. Pueden ver esa serie, es sumamente y altamente recomendable. A mí me gusta mucho porque son fragmentos prácticamente de todo lo que ocurrió, de videos, de audios. Las personas que lo vivieron en ese momento son las que narran lo que vivieron hace 26 años. Entonces es sumamente buena. Todo lo van a ver ahí. Véanlo, no se van a arrepentir y van a entender también un poquito mejor la realidad que tenemos el día de hoy. Con esto entonces terminamos la clase, altamente probable también el ciclo. Si no, pues no hay ningún problema, después ya vemos 90 en las siguientes clases. Cuídense mucho, pórtense bien, bye bye.